Y ahí está, listo. Nosotros, como les comentaba Eve, somos el Instituto de Desarrollo Gubernamental y Jurídico, somos una institución que capacita a profesionales que desean trabajar o que se encuentren trabajando dentro del sector público para así poder ascender, asumir un cargo al que estén postulando o simplemente para mejorar su gestión en el lugar de trabajo donde se encuentran. Nosotros tenemos una promesa y una propuesta de valor muy clara. Queremos garantizar una excelencia académica con un enfoque a resultados y una visión transformadora. Para ello, hemos diseñado una metodología de aprendizaje virtual que está actualizada a las nuevas necesidades del sector público. Sabemos que está en constantes cambios y que cada vez más los profesionales requieren estar actualizados para así poder brindar una gestión eficiente, de calidad, con innovación y con un propósito que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El equipo que está conformado principalmente por IDEG es Víctor Vargas, con quien estaremos el día de hoy como ponente, explicando acerca de los retos que se vienen ya en la gestión pública. Es nuestro docente y también director académico de la institución. También contamos con Jan Villanueva, que es el que es encargado de la gestión docente, y mi persona, que es directora de comunicaciones y marketing, y también comunicadora PUC. Los programas con los que contamos son gestión pública, contamos con planeamiento estratégico, que es el que dicta el ponente que el día de hoy está presentando, un programa bastante completo y especializado justo en los requerimientos del sector. Él ha trabajado en CEPLAN, por lo cual tiene bastante experiencia para poder hablarles acerca de este tema. También tenemos programas como presupuesto público, hoy en día muy requerido en las entidades, gestión por procesos, y también estamos con gestión de recursos humanos. Recientemente estamos lanzando también un programa en vivo, un curso en vivo, que es regímenes laborales y la ley del servicio civil, que probablemente les sirva a muchas personas que quieren conocer cómo en su entidad pueden aplicar la nueva ley de servicio civil y cuáles son las reglas de juego, la normativa vigente, para así poder tener todo el panorama claro y listo dentro del área de recursos humanos. ¿Cuáles son los beneficios que el día de hoy tenemos para ustedes? Primero que tenemos ya un acceso, además del diplomado, el acceso a la biblioteca virtual con más de 100 lecturas en PDF, revistas, artículos, diferentes planes de los mismos ministerios que también están promoviendo para que ustedes puedan tener ese acceso ilimitado. Además, garantizamos 24 horas de material audiovisual para que ustedes puedan verlo a su ritmo y de esta manera poder tener el material a su alcance, estudiarlo a su ritmo, ya que sabemos que muchas veces los profesionales de hoy día paramos muy ocupados, pero podemos adecuarnos al ritmo de estudio y de vida que ustedes manejan. Y estamos acreditando por 240 horas académicas y también contamos con una certificación, una doble certificación que es con el Colegio de Economistas de Lima. El precio regular de nuestros programas de especialización, que son a partir de 7 sesiones, tiene una inversión regular de 250 soles. Pero para ustedes, las personas que están asistiendo a esta conferencia o que son miembros asociados de los egresados y graduados de la PUC, tiene un precio especial de 180 soles por esos programas de especialización. Es un precio bastante accesible porque queremos que cada vez más personas puedan seguir capacitándose y así fomentar la educación dentro del sector público, o para aquellas personas que también quieran vincularse con el sector público y conocer cómo es su funcionamiento, estamos allí para poder servirles. Y bueno, eso sería todo por ahora. Los animo a que nos inviten, a que conozcan un poquito más de nosotros. Les voy a dejar en el chat el contacto, el número de teléfono y el correo electrónico si desean acceder a este beneficio especial. Muchísimas gracias y ahorita ya hago pase a Víctor Vargas, quien en este momento nos está esperando. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta interesante discusión que vamos a tener sobre los retos para la gestión del Bicentenario. Excelente, Víctor. Te dejo entonces encargado. Que tengan buenas noches. Gracias, Priscila. Un gusto. Bueno, empezamos. Restos para la gestión del Bicentenario. Es un tema interesante y lo he hecho bastante del contexto, así que creo que debe estar muy interesante e ilustrativo, porque prácticamente estamos a puertas de decidir quién va a ser nuestro próximo presidente de la República y ambos tienen propuestas
diferentes, definitivamente son bastante diferentes, sobre cómo enfrentar los retos de la gestión pública en el país. Lo primero es que los problemas de las entidades públicas siguen siendo los mismos desde hace años. En efecto, ¿no? Si ustedes conocen este documento que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada en 2013, ahí se realiza un diagnóstico de la gestión pública y señala, y acá están listados, los principales problemas son ausencia de un sistema de planeamiento y problemas de articulación con presupuesto público, deficiente diseño y la estructura de organizaciones y funciones, inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos, infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente, inadecuada política y gestión de recursos humanos, limitada evaluación de recursos e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades, carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento, y débil articulación intergubernamental e intersectorial. Si alguno de ustedes, estoy seguro que varios de ustedes trabajan en el sector público, se dan cuenta de que a pesar de que es parte de una política nacional de obligatorio cumplimiento, hemos tenido muy poco eficacia en lograr resolver algunos de estos problemas de la administración pública, que siguen siendo vigentes. Y entonces, siendo esto parte de una política del 2013, estando en 2021, la pregunta sería ¿qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? ¿Por qué no ha funcionado lo que hemos intentado hacer? Y esos son los retos que van a enfrentar el próximo gobierno, ¿no? El próximo gobierno del Bicentenario. Entonces, la pregunta es bastante clara. Y sobre eso tenemos ahora el tema del COVID, ¿no? Los efectos del COVID en la gestión pública. Todo el mundo habla de los efectos del COVID en la economía, en la vida de las personas, en la educación, pero también tenemos que pensarnos en el COVID, ¿no? El tema de asegurar la continuidad de las operaciones. Le cuento, yo tengo oportunidad de trabajar actualmente con una entidad pública que tiene mucha necesidad de gente que está en el campo, y los efectos del COVID son bastante devastadores, porque actualmente pues llegas a tener ratios de, cuando haces pruebas de 10%, 15%, 20% de población que se contagia, y los efectos es que toda esa área tiene que pasar a cuarentena, entonces tenemos enormes limitaciones para prestar servicios en el lado operativo. El cambio de comportamiento de los ciudadanos por efectos sanitarios y económicos, también, obviamente, hay enormes cambios en las demandas de los servicios de salud, ni qué decirlo, y económicos. Hay mucha gente, por ejemplo, ha aumentado notablemente la matrícula en colegios públicos, porque mucha gente se ha quedado sin poder tener recursos para pagar el colegio privado, etcétera, etcétera, ¿no? Las demandas económicas de las pequeñas y microempresas, que también está exigiendo que el gobierno soporte las dificultades para pagar los impuestos, todo eso tiene una serie de consecuencias en la gestión pública definitivamente. El cambio en las personas en riesgo, por ejemplo, servicios como la ONP, donde las personas son mayores de 65 años, ahora están en imposibilidades de acceder a estos centros de atención y como consecuencia tienen que desarrollar nuevos sistemas para población que no está acostumbrada a utilizar el Internet. ¿Cómo desarrollamos estos nuevos servicios? El efecto sobre los negocios privados y sus servicios públicos. El día de hoy, no sé si han estado prestando la atención, había una manifestación de los casinos y los centros nocturnos porque prácticamente ya están más de un año sin funcionar y son enormes inversiones de capital. El efecto que ha tenido sobre las empresas de transporte de personas, el tema de lo que es la industria del turismo, prácticamente están colapsadas. Los restaurantes en general son negocios que tenemos claridad de que ha habido enormes efectos que perjudican, y eso tiene tendencias en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. El tema del trabajo remoto, ya vamos a la propia parte de gestión propiamente dicho, cómo hacer para lograr que desde una mirada desde arriba, desde la alta de conducción de la organización, lograr que todos los elementos que están trabajando remotamente aseguren una productividad similar o igual a la que tenían previo a la pandemia. Muchos trabajamos mucho más, ¿no? Yo creo que la regla siempre todos intercambiamos experiencias, uno termina trabajando más en casa que en la oficina. Pero a pesar de que quizás pone más horas, el tema es también la productividad. Estamos logrando, eso nos lleva al tema de herramientas digitales para comunicarse mejor, herramientas digitales para hacer seguimiento a los documentos, porque uno se comunica no solo por correo, sino que usa WhatsApp,
usa el sistema de trámite documentario, cómo hace seguimiento para ubicar todos estos documentos, ¿no? Y después cuando necesitas los documentos en físico, también, por ejemplo, si te cae un requerimiento de información de la Contraloría y tienes que buscar información de hace 3 años, ¿cómo haces para obtener esta información? Entonces, la adecuación del centro de trabajo, necesitamos tanto espacio, vamos a comenzar a tener permanentemente trabajadores remotos. Por ejemplo, hoy día justo estaba leyendo un artículo que mencionaba que si bien hay muchas ventajas para las organizaciones para tener trabajadores remotos, naturalmente también te terminas aislando de, como se dice, del centro de la acción de la organización. Entonces, los trabajadores mismos en su búsqueda de avance profesional van a ir poco a poco buscar regresar a las oficinas. Entonces, ¿qué tan sostenible es este impacto del trabajo remoto? Es que hasta ahora no se tiene respuestas con claridad, ¿no? La digitalización de los servicios, ni qué decir, creo que estamos ahorita ya, las clases virtuales se han hecho prácticamente la norma. Yo dicto clases en la universidad, en algún momento dicté también la maestría de gestión pública ahí en la universidad, en la Universidad Católica, y, y tengo claridad de que hay mucha diferencia entre lo que es dictar una clase virtual y dictar una clase presencial, ¿no? Y lo que más sufre es la interacción entre los alumnos y los docentes definitivamente, ¿no? Y después viene pues los efectos psicológicos de la pandemia. Definitivamente hay una tensión natural en todas las personas por estar viviendo constantemente bajo la amenaza de enfermarte del COVID, la enorme dificultad que tiene el Estado peruano pues para asegurar el proteger a sus ciudadanos ante la enfermedad del COVID-19, genera efectos psicológicos en el desempeño de los servidores públicos, que también tiene que tener efectos en la calidad del servicio público que vas brindando, ¿no? Y a eso hay que agregar un tema que ha desnudado y que todos creo que ya tenemos bastante claridad, que ha desnudado completamente la incapacidad del Estado para enfrentar problemas públicos, como es este caso de la pandemia del COVID. O sea, como nunca, los que nos gusta mucho aplicar la metodología del conocimiento, como nunca hay un efecto, un evento que golpea a todos los países por igual. Entonces te permite evaluar con mucha claridad las respuestas de los diferentes países y hacer un análisis comparativo muy rico de la capacidad de resolver los problemas públicos, como es el caso del COVID, ¿no? Y nosotros tenemos en la obtención de la vacuna, en la compra de la vacuna, en proveer la oferta de oxígeno, en el tratamiento de las personas con COVID, en la contención de los contagios, en cada una de esas 4 dimensiones, que son las dimensiones claves para enfrentar los problemas de la pandemia del COVID-19, en las 4 tenemos resultados fatales. Y especialmente quiero centrarme solamente en el tema de oxígeno. O sea, ¿cómo es posible que habiendo pasado un año, más de un año, teniendo claridad que íbamos a tener este problema de oxígeno, todavía el Perú siga teniendo problemas de asegurar una oferta adecuada de oxígeno? O sea, no estamos hablando de una industria de construir cohetes a la luna, no estamos de hablar de fabricar vacunas en el Perú. Una planta de oxígeno es un proceso industrial relativamente no complejo, y tenemos nosotros en el Perú la industria metalmecánica suficiente para creer, tenemos el know-how porque hay muchas empresas mineras, y esa enorme dificultad de materializar esa necesidad es un reflejo claro de las debilidades que tiene el país desde un punto de vista de gobernanza para resolver y enfrentar los problemas del país. O sea, esto es un excelente caso de estudio para uno profundizar y realmente preguntarse por qué está fallando, porque es un tema clave y voy a tratar de conversar algo en esto, ¿no? Y vemos y obviamente que acá tenemos que ver las principales propuestas de los dos partidos, porque al final uno de ellos es el que va a gobernarnos en los próximos 5 años, sin dudas, sin ninguna duda. Bueno, no se sabe si por los próximos 5 años, como van las cosas en nuestro querido Perú, pero vamos a asumir por el bien, creo, de la democracia, que solo sean por los próximos 5 años. Y tú miras las dos propuestas y, y claramente, ¿no? Vamos a empezar por no por orden, por favor, alfabético, ni preferencia, ni nada, solamente por un tema será de orden alfabético, creo yo.
comenzamos con Fuerza Popular, ¿no? Fuerza Popular en algún momento habla de modernización y consolidación de la estructura del Estado, pero más allá de eso, en su plan de gobierno no menciona nada. Dice que, o sea, habla que quiere buscar la eficacia, la efectividad y la eficiencia del gobierno, del Estado, pero no dice realmente cómo es, y después desarrolla, sí, para que demuestra, por ejemplo, hablando de las diferentes políticas sectoriales, habla de cómo va a implementar las reformas y utilizando los avances que tienen los diferentes instrumentos que tienen los diferentes sectores, demostrando que se hay un conocimiento realmente de cómo está operando, cómo opera el aparato público, ¿no? Y sí tiene un eje 9 que se llama Gestión Pública Moderna y Descentralización, donde exactamente habla de quizás de los principales temas, habla de la necesidad de la reestructuración de la PCM, habla de la interoperabilidad de los sistemas de diversas entidades públicas, que me parece que es un tema fundamental, la simplificación administrativa en alianza con tecnologías de la información, seguir las recomendaciones que se adapten a nuestra realidad de la OCDE. Acá, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de trabajar en el programa Perú y yo creo que las recomendaciones de la OCDE en su gran mayoría se adaptan a nuestra realidad. No sé por qué se ha creado una leyenda negra de que no se adaptan a la realidad peruana. Lo que pasa es que son, obviamente, que no, hay muchos actores que no les gustan las recomendaciones de la OCDE porque debilita sus intereses o sus capacidades, ¿no? Es muy crítico, por ejemplo, de cómo funciona el sistema de inversión pública, es muy crítico de cómo funciona el sistema de descentralización, es muy crítico cómo funciona su sistema de planeamiento y seguimiento de evaluación. Entonces, obviamente, esas reformas, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, critica mucho el Sistema Nacional de Inversión Pública porque dice que tiende a fraccionalizar la inversión pública, critica el presupuesto, ¿cómo se llama? Presupuesto participativo, critica FONIPREL, porque dice que son instrumentos que fracciona el uso de los recursos públicos y que no tiene un enfoque, y más que un enfoque de brecha, se debe utilizar un enfoque de desarrollo. Entonces, yo sí creo que son temas muy importantes que no se están discutiendo y que deberían discutirse, y ahí hay un tema que para explorar también, ¿no? Habla de la Carta Iberoamericana de Innovación de la Gestión Pública, que es un documento principista donde señala cómo debemos hacer la innovación en la gestión pública, y después habla de laboratorios de innovación pública como espacios de articulación y sinergia entre la academia, el sector empresarial y el sector público. Si ustedes se dan cuenta, tiene el tema de interoperabilidad, el tema de los sistemas administrativos en alianza con las tecnologías de información, tiene una mirada muy de innovación tecnológica, muy interesante, y que creo que sí es un tema importante, que no se recoge en el caso de la propuesta de Perú Libre, ¿no? En el caso de la propuesta de Perú Libre, como ustedes saben, ellos están proponiendo una nueva constitución política, que es un Estado fuerte con facultades, que es o sea, proponen un cambio del Estado vigilante, supervisor, con un Estado interventor, planificador, innovador, empresario, protector. De alguna forma yo veo mucho paralelo entre esta propuesta y a la vez la gran diferencia y la reestructuración de la PCM, ¿no? Acá están hablando de un Estado muy fuerte, con lo cual yo creo que están desconociendo una de las principales características de la gobernanza pública, ¿no? Que es la paradoja de poder del Estado. O sea, no es un problema de tener el poder, el Estado tiene el poder, sino del cómo haces para que salgan las cosas bien. Y ahí sí creo que es un tema interesante, ¿no? Y después habla también un punto del programa anticorrupción, y acá toma medidas que más de gestión pública son medidas de políticas públicas, descentralización económica, fiscal y tributaria, publicación de los TLCs y los contratos ley, ya están publicados, reorganización de la OCE en las contrataciones públicas, como un enfoque de la lucha contra el terror, eliminar los sueldos dorados del Estado y abolir licitaciones internacionales escudadas por la inmunidad diplomática. O sea, lo que está hablando acá es principalmente pues de eliminar todos los procesos de contrataciones que hacen los organismos internacionales. De las cuales hay algunos que han funcionado bastante bien, como es, por ejemplo, la compra de vacunas que hacemos, todas las compras de vacunas nosotros hacemos contra la desnutrición crónica, principalmente la anemia, lo hacemos a través de la Organización Mundial de la Salud, y
y no solo ver los proyectos de inversión pública que usualmente los han hecho otros organismos, en algunos casos sí, no de manera muy transparente. Entonces, si tú te das cuenta, yo lo que acá veo, y sí una preocupación que es esta constante y a la vez continuo error que tienen muchos de los diagnósticos cuando hablamos del mundo mundo de lo público, ¿no? Esta confusión de mezclar lo que es la política pública y la gestión de las políticas públicas, que es un rol de la gobernanza del país, y la gestión pública, que es un rol de los actores que trabajan en las entidades públicas para gestionar sus diferentes organizaciones. Y entonces aprovecho un poco porque sí creo que es importante reforzar esta idea de que cuando hablamos de modernizar la gestión pública, lo que estamos hablando consiste en que las entidades públicas realicen cambios de manera que sus servicios cambien y como consecuencia de ello generen bienestar a la sociedad. Esto implica que las entidades públicas adoptan herramientas, técnicas de gestión y desarrollan capacidades en sus recursos humanos, que como consecuencia de estos cambios internos mejoran los bienes y servicios, las regulaciones que prestan a sus ciudadanos. Y estos mejores servicios contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las personas, y esto es un proceso de continua mejora, ¿no? Se centra en las organizaciones administrativas, instituciones, entidades públicas, programas, proyectos, entidades prestadoras de servicios. En cambio, y el propósito de la modernización de la gestión pública es mejorar la calidad de bienes y servicios que presta con la finalidad de mejorar la calidad de vida de su población objetivo. Y esto es lo que muy diferente es la reforma del Estado. La reforma del Estado es cómo yo cambio la forma como yo diseño e implemento políticas públicas de manera que se convierte en un actor que contribuye. O sea, por ejemplo, solo quiero que nos pongamos a pensar en este ejemplo del oxígeno que es tan revelador. O sea, no es posible, porque si yo tengo cierta información, o sea, se tomó la decisión de construir plantas de oxígeno, o sea, esa decisión había el dinero asignado, pero ¿cómo es posible que en este proceso de tomar de decisión, cómo es posible que no se llegue a materializar en la realidad? Eso es lo que tiene que ver, es ese proceso, el que parte desde una toma de decisión de muy alto nivel, en el muy alto nivel de gobierno, hasta las decisiones que se toman en ese nivel político para asegurarse que los recursos lleguen y para que exista la exigencia del alto gobierno para que el ministerio y los gobiernos regionales implementen la construcción de estos centros generadores de oxígenos, es donde está fallando este proceso. Entonces, eso es lo que estamos hablando acá, de cómo. Entonces, lo que nos queda claro y lo que dice estudios como son la OCDE, por ejemplo, que hablan del Estado estratégico, es cómo definen sus prioridades, porque está claro que son bastante retadores implementar estos cambios a nivel de gobernanza público, cómo diseño la política, cómo articulo los actores relevantes, ¿no? Con un enfoque sistémico, considerando todas las partes interesadas para lograr los resultados que se proponen. Esto implica que el alto gobierno, presidencia, PCM, MEF, entre otros, despliegan esfuerzos para aprobar normas e implementar programas, proyectos e intervenciones de manera coherente y articulada para resolver dichos problemas. Y cuando tú ves, yo digo, este es el punto clave, y tú preguntas, ¿dónde está esta articulación? La vemos que es no existente, porque normalmente ahí sí me parece muy interesante el tema de la PCM, está mirando tantos problemas cuando el rol de los tantos problemas corresponde a los ministerios y la PMSM solo se debe dedicar a las prioridades del alto gobierno, y ese rol sí debe ser un tema importante que debemos ver que implemente ojalá los próximos gobiernos. El gobierno entonces también va buscando legitimidad con otros actores políticos y la ciudadanía y se adapta al entorno complejo que se desarrolla en el proceso de implementar estas políticas públicas. Este cambio en la forma de hacer políticas públicas se traslada en el cambio que las entidades públicas se reflejan en mejores servicios públicos. Y ahí está la conexión entre la política pública y la gestión pública. Este es un proceso de transformación constante y de mejora continua. Se centra en cambiar en la forma como el Estado trata de resolver los problemas en la sociedad. Y a veces la mejor forma, yo creo, de mirarlo es que mientras que más del 99% de los trabajadores, servidores públicos o colaboradores públicos estamos trabajando en la gestión pública, un grupo muy acotado de servidores públicos está trabajando en políticas públicas.
O sea, si identificamos que son más o menos 20 profesionales que están en un ministerio tomando las decisiones de política pública, y son 20 por 20 ministerios, estamos hablando de 400 trabajadores. Y súmale 50 entre PCM y Presidencia de la República, o 100 para ser exagerados, y tenemos 500. De ahí suma a los congresistas, que son pues exageradamente 50 congresistas que influyen en la política pública, incluye los gobernadores regionales con algunos, que son 26, con 4 personas que trabajan con ellos, y estamos hablando que así, sumando exageradamente, es 1000 personas, incluyendo los que trabajan directamente para asesorar en esos temas de política. O sea, no llegamos ni a 4000 comparado con el 1.000.000 de trabajadores. Ese es el ratio que hay que tener mucha claridad. Es tremendamente importante la reforma del Estado. La reforma del Estado es cómo haces política pública, no es la reforma del Estado cómo mejora la política del sector salud, cómo mejora la política del sector educación. Esa diferencia es importante y es relevante porque tiene que ver también con lo que estamos hablando de ahora sí ya entrar a cuáles son, en mi opinión, en base a la experiencia y al análisis que realizo, cuáles son los temas claves que se tienen que trabajar para el Estado y modernizar la gestión pública para que se convierta en un actor que contribuya al desarrollo y mejore calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Primero es justamente reformar este centro de gobierno, ¿no? ¿Cómo diseñamos y desarrollamos políticas públicas? Los cambios globales que enfrenta nuestro país, tenemos el clima, los cambios políticos, el cambio tecnológico, la aceleración del cambio tecnológico es impresionante. O sea, nosotros a veces no nos damos cuenta porque tenemos una mirada muy, muy del país, pero el cambio de la inteligencia artificial es fuertísimo. Por ejemplo, este nuevo tipo de vacunas que han salido, estás hablando que en los próximos 10 años se vienen cambios enormes en la forma como vamos a enfrentar las enfermedades virales, ¿no? Y también modificar las enfermedades, combatir las enfermedades genéticas. Nuestros ciudadanos, la sociedad también está cambiando. Ya tú ves un joven ahora de 16, 17 años, su mundo de interacción social es completamente diferente a, por ejemplo, una persona de mi edad, ¿no? Tenemos el tema de la reforma del Estado, no confundirlas con las reformas sectoriales, que es una política de educación, que es una política de salud, que son fundamentales emplear. Yo acá lo que estoy hablando es cómo enfrentamos, ¿no? Y ahí tiene que tener claro, a mí me gusta mucho el concepto de Estado estratégico que desarrolla la OCDE, o sea, es cómo establece las prioridades del alto gobierno, cómo se diseñan intervenciones articuladas, financiadas y efectivas, que desarrolle capacidad para implementar y concertar las políticas públicas y que se adapte al complejo entorno que desarrolla, ¿no? Estas son las capacidades que debe desarrollar la PCM, centrada en un número muy acotado de prioridades, que obviamente deben ser salud, educación, infraestructura, corrupción, seguridad ciudadana y probablemente alguno y otro más que son. Pero si no cambiamos esto, vamos a tener lo mismo que muchas promesas y muy pocas palabras de concretarse estos cambios que anuncian los diferentes candidatos políticos, ¿no? Otro tema fundamental, y nosotros perdemos de vista, los que han estudiado quizás una carrera de negocio lo tienen más claro, un servicio al final del día depende de las personas que están. Y ahí nosotros tenemos que trabajar un tema de contar con mejores personas en lo ético, lo profesional, las habilidades blandas. Lamentablemente sacamos una nueva carrera de servicio, un nuevo servicio civil, que miraba con un enfoque integralista de que iba a migrar, cómo todas las entidades iban a migrar. Eso es muy poco práctico, no hay ninguna forma de mirarlo. También se ha descuidado el tema de los líderes estratégicos, el rol del líder. Yo tengo mucha claridad de que una organización cambia, el que al final cambia, y eso significa diseñar, implementar y conducir y gestar el cambio en una organización, está muy vinculado al rol de los líderes. Necesitamos tener líderes estratégicos, líderes innovadores con capacidad de tomar riesgos. Tenemos que tener competencias tecnológicas, tenemos una enorme debilidad en los funcionarios, en comprender qué significan los sistemas informáticos que soportan la gestión. Creemos que un sistema de seguimiento es
cargar, o generar un software que es un Excel en el simple. Eso no es lo que estamos buscando. Nosotros tenemos que tener, hay que tener mucha capacidad, conocimiento de cómo se desarrolla, cómo se diseña, se desarrolla, se implementa un software. Pasamos por maestrías de gestión pública y no estudiamos ningún curso de cómo se hace diseño de software, cuando gestionar entidades públicas que tienen más de 40, 50 millones de soles sin un sistema tipo SAP, tipo ERP, realmente estamos en una enorme dificultad. El tema de la ética y su rol en la lucha contra la corrupción es un tema clave también. Habilidades blandas, tenemos que tener ahora mucha empatía, mucha adaptabilidad, mucho sentido de urgencia del servicio público, son temas claves que creo que nos falta, ¿no? Y la reforma del servicio, del servicio civil debe ser, lamentablemente hemos cometido un error y tenemos que ya reconocerlo y cambiar la reforma, donde los que entren son los jóvenes. O sea, uno tiene que hacer como estos programas tipo lo que tiene la SUNAT, lo que tiene el Banco Central, donde entran jóvenes, cada año entran 10, 20 jóvenes y comienzan a hacer carrera pública, se van a estudiar posgrados al extranjero, de ahí hacen pasantías, trabajan 2, 3 años en Lima, de ahí hacen pasantías en un gobierno regional, de ahí hacen pasantía en un gobierno local, y de ahí regresan, trabajan 3 y se convierten en director. Entonces, ese profesional, ese sí va a tener capacidad para realmente hacer aportes cualitativos. La elevada rotación de profesional en los cargos misionales hace que sea muy difícil implementar políticas públicas, ¿no? Y yo sí dejaría, crearía para puestos claves, no los de apoyo a administración, sino los misionales, son los que debemos lograr que se configuren puestos para lograr permanencia y lograr continuidad en las políticas públicas, ¿no? Y en la gestión pública. Otro tema fundamental, yo dicto todos los días, no todos los días, regularmente dicto clases en las diferentes, en la universidad, y siempre tengo este problema. Todos hablamos de centrarse en el ciudadano, pero a la hora que le pregunto a una persona, ¿y cuál es tu trabajo? Yo tengo que hacer informes. O sea, tenemos una enorme dificultad de comprender que la razón de por qué existe el sector público, por qué existe la institución en la que trabajo, por qué me contratan y me pagan mi sueldo, es contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que atendemos, ¿no? Y eso cuesta mucho transformar la cultura organizacional. Ya vamos hablando de gestión gestión por resultado, desde el 2013 estamos 8 años y todavía nos cuesta. Y eso es natural porque también es muy difícil medir la gestión por resultados. Parece fácil decir que creo el indicador, pero cuando uno ve pues, las organizaciones cómo contribuyen a resultados, a veces el impacto es muy limitado y en consecuencia nos cuesta medirlo por un enfoque de resultados, ¿no? Tenemos mucha dificultad para mirarlo desde la perspectiva del ciclo de vida del ciudadano, es decir, si es un infante, un niño, un joven, un adulto mayor, o en sus diferentes dimensiones del desarrollo humano, ¿no? Su dimensión de trabajador, su dimensión de como persona humana, como acceso a la salud, como acceso a la educación, como sentirse segura, ¿no? Y nos cuesta mucho esos temas, y un aspecto central también que a veces perdemos de vista, sobre todo cuando trabajamos en infraestructura, es el tema de la conectividad de las personas, ¿no? Son temas claves que tenemos que identificar cuáles realmente, para mí están acá los 4 grandes roles de cómo apuntamos hacia el ciudadano en las diferentes entidades públicas del gobierno del Estado peruano, ¿no? Y esto significa, como nos centramos en el ciudadano, responder mejor a las personas, contar cómo respondemos, cómo se traduce esta mejora es a través de responder mejor a las personas, a las necesidades de las personas, contar con bienes y servicios de mejor calidad y emitir regulaciones de calidad. O sea, cuando yo tengo mayor capacidad de conectar con los ciudadanos, mejorar los bienes y servicios o emitir regulaciones, mejores regulaciones, es la forma que yo voy a llegar a sus diferentes dimensiones del desarrollo humano. Otro tema que es importantísimo y que yo veo mucha dificultad también es el tema de incorporar la complejidad, ¿no? Miramos y creemos que el sector público es como construir una pared de ladrillos donde tenemos que identificar
cuántos ladrillos necesitamos, cuánto cemento necesitamos, cuánto arena, cuánto de agua, y que es solamente combinar todos esos productos y sale. Y no nos damos cuenta que nos desarrollamos en un contexto complejo, donde lo que estamos viendo son realmente los eventos superficiales, pero detrás de eso hay patrones, hay estructuras y hay modelos mentales que son enormes lastres a realmente y retos para realmente impulsar el cambio que se tiene que gestionar al interior de estas organizaciones, ¿no? Tenemos una tendencia de ver al mundo como causa-efecto, o sea, hay una sola causa y un solo efecto, y el 99.9% infinito, que esa visión de que hay una sola causa y un solo efecto está equivocado. No es como decir, porque el problema de seguridad ciudadana solo depende de la Policía Nacional. Eso no es posible, hay que tener mucha claridad. Hay que diferenciar entre lo complicado y lo complejo, ¿no? Complicado es difícil, es cómo funciona un celular, cómo funciona un cohete a la luna, cómo funciona un auto. Complejo es que no hay tantas variables que es muy difícil explicar cómo yo aseguro que un niño lo logro que sea una persona de bien en el futuro. ¿Cómo logro yo las diferentes intervenciones para luchar contra la desnutrición crónica realmente tenga un efecto de la reducción de la desnutrición crónica para lograr resultados parejos y consistentes a lo largo de los años, a lo largo de todo el territorio, ¿no? No es lo mismo impulsar el desarrollo de las pymes en Piura, que en Lima urbana y que en Loreto rural. Que hay que tener mucha claridad, entonces, o luchar la desnutrición. Entonces, esos son los temas que hay que tener claro. Y los problemas públicos son fenómenos complejos que se dan a nivel de políticas públicas, el rol de los actores públicos, la ciudadanía, la prensa, los gremios empresariales y gremios sociales, en la gestión pública, los sistemas administrativos, la cultura burocrática que tenemos, la enorme rotación de personal que hay en general, las fortalezas y o debilidades de los tomadores de decisiones, etcétera, etcétera. En el desarrollo de los territorios, también tenemos un país que tiene enormes brechas urbanas y rurales, o sea, Lima el país es un territorio muy particular que por lo menos de la investigación que se hizo en su momento, el estudio de desarrollo territorial, no se encontraba otro país similar, ¿no? Donde tú tienes que el 30% de la población vive en Lima, que genera más del 50% del PBI, después siguen 5 o 6 ciudades pequeñitas que apenas llegan o están bordeando el millón de personas y que al 2050 nunca van a llegar a los 2 millones de personas, y después todas son, para las estadísticas de la OCDE, son pueblos que son menos de 500,000 habitantes. Esa es una enorme concentración poblacional, y por otro lado tienes una población rural tremendamente dispersa, o sea, nos vamos en la concentración urbana al extremo y en la concentración rural nos vamos al otro extremo negativo. Entonces, y en todo este contexto, pues, nos desarrollamos en un contexto de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que no merecen ya mayor explicación, y que creo, pues, que estos momentos que estamos viviendo lo explican con bastante claridad, ¿no? Entonces, el reto de la complejidad versus políticas basadas en evidencias es un tema que es importantísimo, porque es fundamental medir mejor los resultados para poder ver si tomar buenas decisiones, pero hay que tener cuidado de que también nos desarrollamos en un mundo complejo donde tenemos que tener capacidad para adaptarnos y enfrentar los retos, ¿no? Y para mí el mejor ejemplo de esto es ver lo que ha pasado, por ejemplo, con la política de inclusión social, ¿no? Desde su creación, que empezó en el gobierno de Alan, ¿cómo se llama? De Toledo, Pensión 65 y su evolución, hasta los cambios importantes que se logró, algunos de ellos parte de la campaña de Humala, como era ampliar Pensión 65, beca 18, SAMU, si ustedes recuerdan, hasta lo que ha derivado en los últimos años. Tú te das cuenta que había un proceso de adaptación y de mejora continua en muchos programas, y por ejemplo ahora pues se ha incorporado el TAMBOS, que tiene un enfoque transversal y territorial para focalizar las intervenciones públicas en las localidades rurales aisladas. Entonces, eso es lo que quiero dar cuenta. Uno tiene que tener esta mirada multidimensional, va a ayudar mucho, y no nos estamos formando ni nos estamos desarrollando estas capacidades para enfrentar los problemas públicos, ¿no?
Otro tema fundamental que también es transversal a todo esto es el enfoque territorial, ¿no? El Perú es heterogéneo y requiere intervenciones que están influenciadas por el territorio. No es lo mismo el campo rural, las ciudades pequeñas que tiene el Perú y la urbe de Lima, Metro Lima y el Callao, ¿no? Tenemos que tener claro capacidad federal. Otro tema que también tenemos que resolver, que nos cuesta ahorita mucho problema, es el enfoque de brechas versus competitividad, ¿no? Es un poco el tema de repartir pescados versus enseñar a pescar. Yo creo que ahí también tenemos que tener una revisión profunda de este enfoque de cierre de brechas, que no es lo que estamos buscando, ¿no? Y obviamente también ver el tema de la infraestructura que está vinculado con esto, que es el tema de la conectividad, carreteras y tecnología, y los recursos, y cómo gestiono los recursos sostenibles, agua, cielo, minería, bosques, que son tremendos retos y enormes dificultades que tenemos para atender las necesidades. Y finalmente, y ya con esto terminar, porque creo que ya me he excedido, no sé si me avisan cómo estoy de tiempo, este es el tema de la entidad pública digital, ¿no? La emergencia sanitaria del COVID-19 está acelerando todo esto, pero tenemos una enorme dificultad para implementar sistemas digitales en el sector público. Todavía estamos pleno 2021, no tenemos un sistema de gestión documental integrado, tenemos enormes dificultades en todas las entidades públicas para integrar estos sistemas. Muchos tienen sistemas que más que ser sistema de gestión documental son un sistema de trámite documentario que solo hace trazabilidad de la transacción, pero no tienen esa capacidad de comenzar a contribuir a generar gestión de conocimiento de los documentos. Entonces ahí tenemos, tanto en el campo de las tecnologías, tenemos el tema de la infraestructura tecnológica empresarial que tenemos que comenzar a desarrollar. Seguimos mirando el mundo como debemos tener servidores, sistemas informáticos empresariales que soporten los procesos de los negocios. Ahí tenemos que ver el tema de interoperabilidad, la interacción con sistemas de información geográfico, ciberseguridad y amenazas de privacidad, big data y análisis de datos, computación en la nube, Internet de las cosas, gestión de talento para la empresa digital. Todos estos temas son, como se dice, el hardware que tenemos enormes dificultades para desarrollar. En servicios tenemos venta por Internet, deberíamos estar comenzando a vender servicios por Internet, prestación de servicios por Internet, educación, salud, otros servicios. Recién estamos dando pasos muy limitados. Miren cómo estamos prestando los servicios de educación básica, inicial, secundaria, en los diferentes colegios públicos del Perú. La entidad digital, las cadenas de suministros, plataformas digitales sociales y de profesionales y otros. O sea, por ejemplo, tenemos acaso redes de la gente que trabaja en presupuestos, redes que trabaja en contrataciones. No generamos redes sociales, que es una excelente fuente de participación e interacción. Marketing digital y publicidad, estamos realmente en pañales en el sector público, sistemas de pago digital, hemos hecho avances, servicios móviles como cultura, social, económico. Ustedes han visto el nuevo portal del Estado, más que hay enormes críticas por los especialistas en la materia, más que ayudar está confundiendo. Tiene que decir entrar al tema de automatización de robots. Y sí he puesto acá un tema clave porque yo creo que el tema más crítico para nosotros es el sistema informáticos empresariales que soportan el proceso de negociación. Si tú ves, ¿y qué es esto? Todos, estoy seguro, ustedes alguna vez han ido a una clínica privada y desde que ingresan hasta que salen hay un registro de todas las interacciones que hace el usuario con los diferentes servicios de salud, de tal manera que yo sé cuántos partos he dado, cuánto he consumido de un medicamento, qué exámenes de laboratorio he dado, y puedo hacer un registro diario del caminar administrativo de la organización. En el sector público no existe, otra vez, no existe ninguna comisaría, ningún colegio, ningún hospital que se esté gestionando de esa manera. O quizás podrá existir ahí algún caso aislado, pero no es una manera institucionalizada. Ustedes saben cómo sabemos cuántas camas UCI hay, es porque una persona está levantando el teléfono y está llamando por teléfono porque no le han mandado el Excel a tiempo. Esa es la forma como registramos nosotros las camas UCI. Entonces, eso no es, en el pleno siglo XX y XXI no es posible que hacer. Y lamentablemente, eso es un gran reto que no es fácil implementar en las organizaciones, toma años y ni siquiera estamos avanzando en eso en una manera decidida. Creo yo, en mi opinión, estos son los 5 grandes cambios que debe implementar el próximo gobierno y que son
fundamentales para realmente comenzar a sentir que el gobierno se convierte en un actor que contribuye al desarrollo. Ninguno de estos son fáciles, ninguno de estos son cambios que se van a lograr en un mes, en 3 meses. Yo siempre digo, ¿no? Cuando uno ofrece cambios, reformas radicales que son de corto plazo, o es porque o no conoce el sector, no conoce el sector público, en consecuencia eso demuestra ignorancia, o segundo, conoce cómo es y a propósito está mintiendo a los que lo escuchan, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión que quería hacer en este momento, y ahora sí estoy abierto a todas las preguntas que quieran recibir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y tenemos bastantes preguntas en el chat. Uy, qué bueno. Vamos a ir una por una para contestarlas en orden. La primera, ¿se debe hacer reforma del Estado, volver al centralismo y suspender a las regiones hasta que se les entrene gestión pública efectiva? Los gobiernos regionales son ineficaces y corruptos en su mayoría. A ver, yo la verdad que si tú ves los grandes problemas de corrupción no solo han sido yo soy, mi opinión personal, acabo de decirlo porque no tengo mucha evidencia para responderlo, ¿no? Pero si tú ves los grandes problemas de corrupción no solo son de los gobiernos regionales, sino al contrario, los más grandes son del gobierno nacional. O sea, por un tema de corrupción no creo que descalifica uno del otro. El segundo punto es que si tú te das cuenta, gobernar, o sea, muchas de las normas, y esto lo dice también el diagnóstico de la política nacional de modernización y muchos documentos, están hechos para administrar empresas de Lima, o perdón, entidades del gobierno nacional y no piensan en el gobierno regional y local. Y el mejor ejemplo de esto es, por ejemplo, si alguno de ustedes conoce el gobierno regional, gobernar un gobierno regional es tremendamente complicado porque tiene 3 estructuras, otra vez, 3 estructuras en paralelo trabajando. Una creada por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, otra creada por la Ley de Base de Descentralización y la otra por la Ley de Presupuesto. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales te genera las gerencias regionales, la gerencia de Desarrollo Económico, la gerencia de Desarrollo Social, etcétera, etcétera. Después tú tienes que por la ley de base de descentralización te generan las direcciones regionales, que coordinan con los ministerios y que son diferentes, son diferentes estructuras que trabajan en paralelo. Y después viene por la ley de presupuesto, te crean unidades ejecutoras, que son casi como un órgano fuera, dentro del gobierno regional. Y para que tú tengas idea, se han creado en promedio, no hay gobierno regional que tenga más de 20 unidades, mínimo tiene 20 unidades ejecutoras. ¿Cómo puedes tú gestionar un gobierno regional con 20 mini unidades con autonomía administrativa y presupuestal? Eso no es un problema del gobierno regional, ¿no? Entonces, hay documentos que cuando miren la gestión de las finanzas públicas en los gobiernos regionales, el 80% de los factores por qué gestionan mal los gobiernos regionales son los gobiernos locales. Y finalmente, otra forma de compararlo, cuando tú ves los servicios exclusivamente del gobierno nacional o constitucionalmente autónomos comparados con los servicios desconcentrados, te das cuenta que tienen Policía Nacional, tienen un montón de defectos que comparado Contraloría General de la República. Creo que el reto, los logros históricos de la lucha contra la corrupción, que es la verdadera razón de la Contraloría General de la República, deja bastante demostrado que a pesar de sueldos muy altos, no necesariamente se traducen en resultados a favor del ciudadano. Entonces no es tan fácil, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, ya tú comparas logros de aprendizaje nomás en Lima, que es responsabilidad del gobierno nacional, y comparas logros de aprendizaje en Piura, y los corriges por ingreso, y a ver quién está logrando mejores resultados. No he hecho ese ejercicio, pero ahí lo pongo como un bonito resultado, ¿no? Entonces, no es tan fácil el tema de centralización. Es un mundo, podemos conversar de esto un tema inmenso, pero sí yo voy en contra de esa falacia de decir que la descentralización es un problema, ¿no? Todos los países tienen enormes problemas de descentralización. No es un proceso fácil, pero también tiene sus ventajas. Muchas gracias. Antes de seguir con las preguntas, me gustaría invitarlos a que respondan la encuesta de satisfacción del webinar de hoy que lo he puesto por el chat. Igualmente lo mando nuevamente. Y a los que le respondan les vamos a enviar lo que es la grabación del webinar de hoy. La siguiente pregunta.
¿Por qué la Ley de Modernización del Estado y el plan emitido, que ya tienen cerca de 20 años, no avanzaron en su implementación? Eh, es justamente, ¿no? Lo que yo creo que hay muchas, o sea, esas resistencias al cambio que se han implementado, que hablamos de alguna manera, de manera indirecta, tenemos enfoques muy simplistas, ¿no? O sea, para mí está bastante claro, creo que hay mucha ya concordancia que hay que hacer una reforma de la forma como, más que hablar de reforma de la PCM, es reforma de cómo diseñamos e implementamos políticas públicas, es un tema clave, ¿no? Y la modernización de la gestión pública, hemos tenido, tenemos realmente limitación, nos cuesta mucho, eh, empezar estos pasos, ¿no? No ha habido consistencia, ¿no? Sigue siendo un tema. La verdad que, y también hemos cometido varios errores, ¿no? Por ejemplo, el servicio civil, que creo que hubiera sido una bonita iniciarlo, se ha quedado estancado en la aprobación de una norma que no se puede implementar. Entonces, ahí son, la verdad que es una muy buena pregunta y no es nada fácil de responderla, ¿no? Hay muchos factores y muchas causas. Y no había una decisión de gobierno de avanzar en estos temas, ¿no? No lo han visto como prioritario, definitivamente. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de ese plan que se ha pasado 10 años formulando y reformulando guías de planificación para que usted señale que no existe planificación en las entidades del Estado? ¿Cuál es el problema? Ajá. Bueno, directo a la yugular me van ahí, ¿eh? Bueno, yo personalmente creo de que en todo aparato público siempre existe una enorme tensión entre planeamiento y presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto tiene una mirada más de corto plazo y el planeamiento estratégico tiene una mirada de largo plazo. Y ese cambio, y en el sector público, muy fuerte es el área de presupuesto y muy débil es el área de planeamiento estratégico, ¿no? Y esto se refleja, por ejemplo, en que el presupuesto del CEPLAN no ha cambiado, pues en los últimos 10 años no ha cambiado, sigue siendo 15 millones, es el menor presupuesto de todas las entidades del sector público. Y entonces esa fortaleza de presupuesto, que también se debe a su fortaleza institucional y a sus buenas capacidades, se refleja en que ello predomina el presupuesto sobre el sector público, ¿no? O sea, a pesar de que hacemos el nuevo esfuerzo, por ejemplo, de hacer POIs, al final el presupuesto se sigue moviendo con su autonomía, pero la deficiencia justamente de este enfoque presupuestal es que terminas tú desarrollando una mirada muy programática, ¿no? De creer que solo es un problema de programación presupuestal el que no se hace bien las cosas. Y ahí va un poco contra la lógica que hemos conversado previamente, que es de una mirada de complejidad, ¿no? El sector público no es solamente, los problemas del sector público no son programáticos, para mí es de diseño e implementación de política. Y esa debilidad lo han tratado de compensar con los programas presupuestales en un primer momento, con los programas presupuestales multisectoriales, pero seguimos teniendo una dificultad, ¿no? De que para mí el programa presupuestal es consecuencia de las decisiones y del planeamiento de política pública, que es donde creo que estamos más débiles, ¿no? Entonces, ese es un factor clave, entre otros, ¿no? Pero ese es para mí el principal. Ahora, igual yo sí creo que ha mejorado mucho las capacidades de planeamiento estratégico en el sector público, ¿eh? O sea, en el 2014, el 2015 no existía. Ahora yo creo que ya se ha avanzado, ¿no? Igual, si tú me dices que estamos pues de 0 a 100, estaremos 30, 40%, pero yo sí creo de lo que veníamos, sí hay un avance. Hubiera sido mejor e ideal que hubiéramos avanzado más, ¿no? Genial, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del personal público es líder o jefe y qué porcentaje tiene las competencias necesarias para afrontarlo? Ahí sí se lo dejo a su experiencia personal, ¿no? Es así muy complicado responderlo. En general, yo sí creo que, a ver, sí puedo decir de una mirada, personal, ¿no? Tenemos enormes dificultades para tener jefes con una mirada estratégica, ¿no? Los jefes que tenemos en general en el sector público
son una mirada muy programática, de mirada de cumplimiento, ¿no? Que tengo que cumplir el documento, que tengo que sacar, no puedo demorarme más de 3 días para responder el oficio, y no están mirando realmente qué es lo trascendente y qué es lo que debe resolver el problema, ¿no? Y eso está muy influenciado por el carácter, la fuerte influencia política, ¿no? O sea, yo he tenido oportunidad de trabajar con cerca de varios ministros, y ellos están muy preocupados por ver qué es lo que qué notas de prensa o qué evento voy a sacar durante el mes, y no están trabajando realmente en qué medidas tengo que tomar para lograr efectos más sostenibles en mi gestión, ¿no? Y ahí, y ese creo que es un tema crítico, en todo caso. En capacidades profesionales, a ver, te puedo decir, voy a hacer una comparación que a mí me sorprendió bastante, ¿no? Tuve oportunidad de participar en un curso de desarrollo, de planeamiento, desarrollo territorial en Corea, y yo tuve oportunidad de participar con un subgerente de desarrollo territorial de una municipalidad de la Sierra de Colombia. Y este subgerente era un estudiante que era maestría de gestión pública, maestría de planeamiento territorial en una de las mejores universidades del mundo de Holanda, que se llama Delft University. Y se me quedó tan grabado porque yo me pregunté, ¿en qué parte del territorio peruano existe un profesional equivalente a ese trabajando en el área de desarrollo territorial? Y la respuesta es obvia, ¿no? Entonces sí tenemos mucha brecha para desarrollar capacidades profesionales. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿por qué no funciona a cabalidad el plan bicentenario? Tener en cuenta que en Japón ha planificado hasta el 2080. Sí, como les digo, ¿no? Tenemos una enorme debilidad en planeamiento, ¿no? Y en planeamiento principalmente hay tres, para planeamiento estratégico de países, hay tres grandes características, ¿no? Uno es primero que el planeamiento estratégico tiene que estar conversando con el presupuesto. Si el planeamiento estratégico si el presupuesto no se alinea a ese planeamiento estratégico de largo plazo, entonces tenemos un problema porque el plan es un bonito documento para el anaquel. Esa vinculación no existe. Si tú ves las directivas de planeamiento estratégico, las directivas de formulación de presupuesto, ninguna se reconoce con el otro. O sea, no existen los otros sistemas administrativos. Y entonces ahí hay una enorme dificultad. El otro tema es que todavía, si tú te das cuenta, todos los ejercicios de planificación, tanto de políticas nacionales como de planes de desarrollo regional concertados con las nuevas guías, estamos planificando mirando brechas y no mirando lo que es el futuro del territorio. Y ahí hay una enorme dificultad, porque planificar sin mirar el futuro, disculpen, en este mundo moderno es como planificar mirando hacia atrás o correr hacia adelante, pero mirando hacia atrás. Y eso nos va a llevar al vacío. Y tercero es porque tenemos que fortalecer las capacidades de planeamiento estratégico tanto del Estado como de los diferentes ministerios, ¿no? Para que tengan una idea, un ministerio en Corea tiene 80, o sea, tiene 100, tiene un instituto, porque se llaman institutos, pero que tienen en ellos son de 120 personas en promedio. No hay ministerio que no tenga este Korean Research Institute. Y lo único que están haciendo, tiene 80 PhDs que están haciendo nada más, o sea, evaluando cuáles son las mejores políticas y mirando el futuro de su sector, ¿no? Y están escribiendo en las mejores revistas del mundo de política aplicada. No están en la frontera del conocimiento, sino que están investigando política aplicada y están dándoles recomendaciones. Cuando tú miras nuestras oficinas de políticas de los ministerios, ha sido más que nada apropiado por abogados que se han convertido como una especie de segunda OAJ, ¿no? Una segunda opinión legal, en vez de realmente estar trabajando los temas, haciendo análisis comparativo de políticas, ver qué funciona, ver cómo otros países están resolviendo los problemas similares que tenemos. Nos falta mucho en ese tema. Entonces, para mí esas son las tres principales características que deben resolverse para fortalecer el planeamiento estratégico en general, ¿no? En el sector público peruano. Que ojo, no era el propósito de esta charla, pero varios me están llevando por ese tema. Sí. Me parece bien. Tenemos 3 preguntitas más y con eso terminamos. La otra, buenas noches. Entiendo que hay un diseño de una política de transformación digital.
¿Cuánto falta para que se pueda implementar y si se ha pensado en algún cooperante? Disculpe, no, ¿me puedes repetir otra vez? No Claro. escuché. Pregunta acerca del diseño, que existe el diseño de una política de transformación digital y cuánto falta para que ésta se pueda implementar y si se ha pensado en algún cooperante. Mira, sí hay una estrategia de gobierno digital. Lo que pasa es que, otra vez, esta enorme dificultad que tenemos para diseñar e implementar políticas públicas, cuando tú ves, cuando tú miras las principales esfuerzos del gobierno de políticas públicas, seguridad ciudadana, modernización de la gestión pública, seguridad, riesgo de desastres, educativa, salud, tenemos una enorme incapacidad de implementar políticas públicas, a pesar de que hemos recibido enormes asesorías tanto del Banco Mundial, de organismos internacionales. Entonces, yo creo que el tema más crítico ahorita es, primero, antes de ver cómo implementar una política pública, es cómo mirar la propuesta de innovación número uno, ¿no? Cómo diseñamos e implementamos políticas públicas, que es esta reforma, lo que yo llamo la reforma del Estado, ¿no? O este fortalecimiento del centro de gobierno. Creo que es un tema fundamental y clave. Listo, la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia un enfoque de desarrollo con un enfoque de brechas? Ese es un tema importantísimo. Lo reduzco, ¿no? Entre repartir pescado o enseñar a pescar. Es así de simple, ¿no? Te doy otro ejemplo forzado, pero para tener claro, ¿no? Yo tengo, imagínate que quiero hacer intervenciones públicas en 3 comunidades diferentes, y en una hay, que son de mi circunscripción. Tengo una brecha de salud, en la otra tengo una brecha de educación, y en la otra me falta una carretera para sacar mis mandarinas, a lograr que se conecten al mercado. Entonces, si aplico una lógica de brechas, yo voy a tener, los criterios de priorización son diferentes. En cambio, cuando yo aplico una lógica de desarrollo, obviamente te dice primero, genera ingresos para trabajar el desarrollo, el cierre de las brechas sociales, ¿no? Creo que esos 2 ejemplos ilustran bastante claro cuál es. O sea, si tú ves los países, todos los grandes países que han aplicado estrategia de desarrollo a largo plazo, ninguno ha aplicado estrategia de cierre de brechas. Todas son estrategias de desarrollo. Identifica cómo voy a lograr mi desarrollo y sobre esa base apalanco mi estrategia de desarrollo sostenible. Listo, y la Y una última. buena pregunta sería, no sé de dónde estamos sacando esta lógica de cierre de brechas, ¿no? Yo busco algún documento que hable sobre esto para explicar la forma como trabajamos hacia el desarrollo sostenible y no lo encuentro. En todo caso, si alguien quiere, me puede pasar ¿cómo se llama? Me encuentran por Facebook, me encuentran por mi WhatsApp. Esta es la última, que quieren su opinión acerca de la siguiente frase, ¿no? A mayor recaudación fiscal, hay mayor inefectividad en la gestión pública. A ver, otra vez, por favor, disculpa. Sí, a mayor recaudación fiscal, hay mayor inefectividad en la gestión pública. Ajá. Debería ser todo lo contrario, ¿no? Mira, justo ahora estaba viendo una foto bien interesante que a mí me gusta demostrar la relación entre causalidad y correlación, ¿no? Imagínense una camioneta pick-up, ¿ya? Y donde hay 2 personas paradas en el piso empujando la camioneta atrás y 2 personas en la tolva empujando el techo de la camioneta. Entonces, las 2 tienen correlación, pero obviamente el que está causando que se mueva el carro es lo que está empujando la camioneta, ¿no? Entonces, no encuentro mucho una relación de causalidad entre estas 2 variables, ¿no? Puede haber correlación, pero lo que sí estoy claro, lo que en todo caso sí, pues, un poco lo que sucede es que cuando tú tienes muchos ingresos fiscales, normalmente te vuelves mucho más ineficiente, ¿no? Y que normalmente, de alguna forma,
el Perú es un país que de alguna forma tenemos una buena cantidad de recursos que genera, desde una perspectiva genera recursos al Estado, pero que en mi opinión son insuficientes realmente para prestar servicios públicos, ¿no? Entonces yo sí creo que, no sé, no podría más allá opinar más que esas ideas sueltas en todo caso, ¿no? Listo, muchas gracias, Víctor. Ha sido un honor tener a usted aquí en el webinar de hoy y sé que a todos nos va a servir bastante esta información, mucho más en el contexto que nos encontramos. Y agradecer también al instituto por contar con su apoyo en la organización de este webinar. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, una palabrita me gustaría decir, agradecer mucho la verdad el interés mostrado y la verdad que preguntas muy buenas de la mayoría de ustedes demuestran un enorme conocimiento y mucha profundidad en sus preguntas, así que ojalá que esta presentación les sirva como un punto de partida para seguir ampliando sus conocimientos, porque de verdad que tenemos enormes retos en la gestión pública para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias también. hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.